voy a hablar acerca de los reguladores de voltaje utilizando amplificadores operacionales. Bueno, existen de dos tipos, los reguladores en serie y paralelo. El esquema que se muestra a continuación es un regulador en serie. Consta de las siguientes partes: el elemento de control, el detector de errores y el circuito de muestreo. Funcionan estos de la manera siguiente. Por sí solo, el circuito va a mantener un voltaje constante a la salida, es decir, en la resistencia de carga, sin importar que si el voltaje en el ingreso se reduzca o se incremente. ¿Cómo se logra esto? De la siguiente manera. Supongamos que el voltaje en el ingreso se reduce. Esto va a provocar que el voltaje en la salida se reduzca también. Si el voltaje en la salida se reduce, el voltaje en la resistencia R2 y R3 se va a reducir. Si el voltaje en la resistencia R3 se reduce, el voltaje en la salida del amplificador también se va a reducir, debido a su conexión en modo no inversor. Si el voltaje en la salida del amplificador se incrementa, naturalmente el voltaje de salida en la resistencia de carga también se incrementa. Es decir, el voltaje ha permanecido constante, no se ha reducido el voltaje en mi resistencia de carga. Ahora, si el voltaje en el ingreso se incrementa, el voltaje en la salida también se incrementa. Si el voltaje en la salida también se incrementa, el voltaje en la resistencia R2 y R3 también se va a incrementar. Si el voltaje en la resistencia R3 se incrementa, el voltaje en la salida del amplificador se va a reducir, debido a su configuración en modo no inversor. Ahora, si el voltaje en la salida del amplificador se reduce, también se va a reducir el voltaje en la resistencia de carga. Es decir, el voltaje se mantuvo constante. El voltaje en la resistencia de carga no se incrementó. Un ejemplo, me pide calcular el voltaje de salida del siguiente circuito. ¿Cómo obtengo esto? El voltaje de salida lo puedo obtener a través del partidor de tensión, es decir, el voltaje que se distribuye entre la resistencia R2 y la resistencia R3. El voltaje de la resistencia R3 va a ser igual a mi voltaje de referencia, es decir, el voltaje del diodo estándar. Y de ahí despejo el voltaje de salida y nos queda que el voltaje de referencia es igual a 5.1 voltios, es decir, mi voltaje del diodo, que naturalmente lo encontramos en las tablas de datos de valores como el datasheet, y mis resistencias, mi R2 y mi R3 igual a 10 kiloohmios, me da un total de 10.2 voltios en mi voltaje de salida. Protección contra sobrecargas. Funciona de la siguiente manera. Se trata de añadirle a nuestro circuito un transistor Q2 y una resistencia R4. Lo que hace es limitar a mi corriente de carga a un valor nominal. Es decir, si por el resistor R4 fluye una corriente, esta corriente va a producir en mi resistor un voltaje igual a 0.7 voltios, es decir, el voltaje del diodo que posee mi transistor Q2. Y como mi resistencia R4 es siempre constante, la corriente se mantendrá, es decir, la corriente nunca se va a incrementar. Ahora veamos un ejemplo. Nos dice que calculemos el valor máximo de la corriente que puede fluir a través de mi resistencia de carga RL. ¿A qué será igual? Será igual al voltaje del diodo que posee mi transistor Q2 dividido entre mi resistor R4. Esto será igual a 0.7 voltios divididos entre 1 ohmio, dándonos un valor de 0.7 amperios. Es decir, el valor de la corriente que fluye a través de mi resistencia de carga RL nunca será mayor a 0.7 amperios. No obstante, el valor de la corriente que fluye a través de mi resistencia de carga RL sí puede tener valores de corriente inferiores a 0.7 amperios, debido a que esos valores de corriente producen valores de voltaje inferiores a 0.7 voltios. Valores de voltaje
que sí están permitidos por el diodo que posee el transistor Q2. Reguladores de voltaje, conexión en paralelo. Los reguladores de voltaje conexión en paralelo tienen la ventaja de que por sí solo el circuito está protegido contra sobrecargas y cortocircuitos. La desventaja es que el circuito pierde potencia en R1, es decir, la conexión en paralelo es menos eficiente que la conexión serie. Ahora, el análisis se lo realiza mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la corriente que fluye a través de la resistencia R1 se divide entre la corriente que fluye a través del transistor y la corriente que fluye entre la resistencia de carga y la resistencia R3 y R4. Bueno, ahora, si mi voltaje en la resistencia R4 disminuye, el voltaje a la salida del amplificador también disminuye. Y si el voltaje en la resistencia R4 aumenta, el voltaje en la salida del amplificador también aumenta. Esto debido a su conexión en modo inversor a través del voltaje de referencia, es decir, el voltaje del diodo Zener. La función que realiza el circuito es de mantener un voltaje a la salida, voltaje en la carga, siempre constante, sin importar la variación del voltaje de entrada. Si este aumente o disminuye, el voltaje a la salida será siempre constante. El circuito por sí solo se encarga de esta acción de la siguiente manera. Supongamos que el voltaje de entrada se reduce. Si el voltaje de entrada se reduce, el voltaje a la salida también se reduce. Si el voltaje a la salida se reduce, el voltaje en mi resistencia R4 también se reduce, lo que provoca que el voltaje a la salida de mi amplificador también se reduzca. Ahora, si el voltaje a la salida se reduce, la corriente de colector IS que fluye a través de mi transistor también se va a reducir, lo que va a provocar que toda la corriente casi fluya por la carga, incrementando el valor del voltaje, con lo que el valor de mi voltaje se mantiene estable. Ahora, si el voltaje en el ingreso se incrementa, el voltaje en mi resistencia de carga también se incrementa, lo que produce que se incremente también un voltaje en la resistencia R3 y que también se incremente un voltaje en la resistencia R4. Si el voltaje en la resistencia R4 se incrementa, va a producir que el voltaje en la salida de mi amplificador también se incremente el voltaje. Esto hará que la corriente de colector IS también se incremente. Esto provocará que la corriente que fluye por la carga se reduzca, reduciéndose también el valor del voltaje. Es decir, el circuito por sí solo mantiene un nivel de voltaje constante. Un ejemplo nos dice qué valor nominal de potencia debe tener R1 si el voltaje de entrada máximo es de 12.5 voltios. Bien, ahora para resolver este ejercicio ponemos en cortocircuito el voltaje de salida, por lo que el voltaje en el colector del transistor será de 0, es decir, el voltaje de salida es 0. Entonces el voltaje en la resistencia R1 será igual al voltaje del ingreso menos 0 voltios, es decir, los 12.5 voltios. Ahora la potencia será igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, es decir, los 12.5 voltios al cuadrado sobre los 22 ohmios que posee la resistencia, dándonos un valor de 7.1 vatios. La combinación de diodos y amplificadores operacionales no solo sirve para realizar una rectificación de una manera más eficiente, sino también ayuda a realizar operaciones más complejas como las logarítmicas. Disponer de esta función es clave para la realización de operaciones algebraicas como la multiplicación, división, raíces y potencias. La implementación de elementos no lineales en la retroalimentación del amplificador nos ayuda a que este amplificador realice operaciones no lineales en señales analógicas. El amplificador logarítmico es ampliamente utilizado
en sistemas de instrumentación, ya que detecta y registra señales en un amplio rango. Su modo de operación es similar a la de un amplificador sumador, ya que consta de una alta impedancia de entrada, un voltaje cero en el ingreso del amplificador. La resistencia R nos ayuda para que el voltaje en el ingreso se convierta en una corriente, una señal de corriente, y la salida del voltaje es igual o proporcional a la corriente que circula por la retroalimentación del amplificador. Entonces vamos a describir su expresión característica. Entonces tenemos que la corriente I1 que circula por aquí va a ser igual a la corriente I2. La corriente I1 podemos describir a partir de la ley de Ohm, la que establece que el voltaje de ingreso menos Vx sobre la resistencia va a ser igual a la corriente que circula acá, pero aquí no podemos ver, pues podemos aplicar la corriente de choque, que sería la Id va a ser igual a una corriente superficial de fuga multiplicada por el exponencial elevado al voltaje térmico sobre Vd. Esto menos 1. Listo. El voltaje térmico lo encontramos en la hoja de datasheets, mientras que Vd lo podemos despejar a partir de esto. Vd va a ser igual a la diferencia de potenciales que existe aquí, sería Vx menos Vo. Es la diferencia de potencial que podemos establecer. Muy bien. Ahora, al inicio establecimos que el voltaje Vx es igual a 0, que el voltaje de entrada es igual a 0. Vx igual a 0. Entonces, esto es 0. Reemplazamos esta ecuación acá. El ID sería IS, paréntesis, Vd también ya lo establecimos aquí, sería Vx menos Vo sobre Vt. Este es el exponencial, menos 1. Esta también se hace 0 y nos queda, despejando esta X, sería el voltaje de ingreso, la resistencia, la corriente IS, más 1 va a ser igual al exponencial de menos Vo sobre Vt. Aplicando el logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación, simplificamos esto de aquí, y me queda que menos el voltaje sobre Vt es igual al logaritmo neperiano, el voltaje de ingreso, la resistencia, por la corriente IS. Pasamos diciendo al otro lado, Vo es igual al logaritmo neperiano, voltaje de ingreso sobre R IS por un Vt negativos. Esta es la ecuación del voltaje de ingreso del amplificador logarítmico. En resumen, podríamos decir que la salida del amplificador es no lineal y es proporcional al logaritmo neperiano de la señal de entrada. Esto se debe a la relación exponencial de la... Podríamos decir que el amplificador tiene una salida no lineal y es proporcional al logaritmo neperiano de la señal de entrada. Esta relación se debe a la relación exponencial que existe entre la corriente y el voltaje en entrada del diodo en la unión Pn del diodo. Listo. Una vez visto la parte teórica de los comparadores con diodos, tenemos un ejemplo con ya aplicando operacionales y diodos en un comparador ya generalizado. Entonces, para empezar a calcular este circuito que tenemos aquí presente, cuyo objetivo es encontrar el valor de cada resistencia de cada etapa, iniciaremos calculando primero el ramal de la etapa última, por la cual, como datos ya tenemos recolectados de datasheet, tenemos la corriente del colector, la base colector emisor, el factor beta del transistor y el voltaje de LED, que es de 2.2 voltios. Entonces, aplicando lo que son leyes de Kirchhoff, leyes de voltaje de Kirchhoff, tenemos que, entonces sería los 12 voltios igual al voltaje de LED sumado el voltaje de la resistencia, que vendría a ser la resistencia R6 multiplicado por la corriente del colector, el voltaje colector emisor. Entonces, como ya tenemos todos estos datos que conocemos, lo único que nos interesa es encontrar la R6. La resistencia 6 sería igual a los 12 voltios menos el voltaje de LED menos el voltaje colector emisor dividido para la corriente del colector. Reemplazando valores, tenemos que los 12 voltios menos los 2.2 de LED
menos los 0.2 dividido para los 15 miliamperios, que son la corriente del colector. Esto es igual a 640 ohmios de la resistencia R6 en el primer ramal. Como ya tenemos de dato lo que es la corriente del colector, mediante este factor podemos llegar a encontrar la corriente de base. Como ya sabemos que la corriente del colector es igual al factor beta del transistor multiplicado por la I de base, tenemos este conocido como dato y el factor beta que también nos da como dato. Entonces despejamos la corriente de base y esa sería la corriente del colector igual al factor beta. Que esto a su vez vendría a ser igual a los 15 miliamperios sobre 300, que si recuerdan es el valor del factor beta. Entonces tenemos una corriente de base de 0,005 miliamperios. Tenemos el resultado de 0,05 miliamperios. Ahora, la corriente de la base es mínima, por lo que tenemos que a la misma corriente de base multiplicarlo por una constante 10 y a la corriente de base, que la llamaremos el valor de prima, sería los 0,5 miliamperios. Entonces, con esa corriente, mediante esa corriente encontraremos la resistencia 5 y la resistencia 4. Ahora nos concentraremos en resolver la segunda parte o la segunda etapa del circuito como operacional en comparador con diodos. Para encontrar la corriente IS viene dado ya por fórmula que es igual a 10, una constante, en este caso 10 multiplicado por la corriente de base que ya se había encontrado anteriormente, que vendría a ser la IS es igual al 10 multiplicado por los 0,5 de la corriente. Tenemos que la IS va a ser igual a 5 miliamperios. Ahora necesitamos encontrar la corriente IRS, que esto es igual, como si se ven en este nodo, la corriente que sale y la que entra son la IS y la IB. Por lo general sería la IS menos la IB. Entonces tendríamos que la corriente IS vendría a ser igual a los 5 miliamperios ya antes calculados. Ahora analizaremos la malla A hasta B, la cual el recorrido de la corriente es la que se indica a continuación. Para ello necesitamos el voltaje de salida del amplificador operacional menos el voltaje del diodo, que esto va a ser igual a la resistencia 4 multiplicado por la corriente IS y el voltaje de 0,7 que es el colector emisor debido al diodo interno del transistor. Tenemos todos los datos. Ahora despejaríamos la R4, que es la que nos interesa. La R4 vendría a ser igual al voltaje de salida, que son los 11 voltios, menos los 0,7 del diodo, menos los 0,7 del diodo interno del transistor, dividido para la corriente IS, que esta es igual a los 4.5 miliamperios que ya se calculó anteriormente. Haciendo todos estos cálculos, nos sale que la resistencia 4 es igual a los 1.9 kilo ohms. Ahora analizando la malla de B a C para encontrar la resistencia 5, como ya tenemos el valor de la corriente RS, hacemos la malla diciendo que RS multiplicado por la R5 es igual al voltaje con base emisor. Tenemos el dato ya conocemos, despejamos la R5, nos queda que el voltaje base emisor va a ser igual a los 4.5 miliamperios de la RS. El voltaje emisor, como ya conocemos, como es el voltaje del diodo interno del transistor, son los 4 dividido por los 4.5 miliamperios. Tenemos el valor de la resistencia R5 de 155.5 ohmios, que aproximadamente son 160 ohmios. Ahora analizando la última etapa del circuito que antes
se diseñó que nos quedaría ya el partidor de tensión. Como pueden fijarse, el punto aquí de rojo es un partidor de tensión que le hemos llamado el voltaje VF. Para ello hacemos el partidor de tensión, como dije, que sería la resistencia 3 sumado a las dos resistencias por el voltaje de ingreso, que sería el VCC. Ahora nosotros tenemos la posibilidad y la ventaja de imponernos esa relación, la suma, para lo cual nos vamos a imponer que es de 2K. Entonces, reemplazando esta relación en la fórmula, tenemos que el voltaje VF, que podemos asumir que es la mitad del voltaje de esto, del partidor de tensión, que es igual a la resistencia 3 por los 2 kiloohmios ya impuestos anteriormente por los 2. Sabiendo que la resistencia 3, haciendo ya todos los cálculos, es igual a 1 kiloohmio. Reemplazando este valor en esta ecuación que nos impusimos el valor, tenemos que la resistencia 2 más la resistencia 3 es igual a los 2 kiloohmios. Reemplazando el valor de la resistencia 3, tenemos que la resistencia 2 es igual a la resistencia impuesta de 2 kiloohmios menos la resistencia de 1 kiloohmio, es 1 kiloohmio. Ahora nos faltaría encontrar la resistencia R1, pero como se pueden ver, como pueden observar, los terminales de ingreso del amplificador operacional, si recuerdan que yo en esta posición, son lo mismo. Entonces podemos asumir que la resistencia R1 va a ser igual a la resistencia R2 y esta es la resistencia R3, que a su vez calculada es igual a 1 kiloohmio. Y así terminaría el análisis de circuitos con comparadores con diodos y operacionales. Gracias. En muchas situaciones surge la necesidad de comparar dos señales entre sí, siendo una de ellas una referencia preestablecida por el diseñador. Los circuitos electrónicos destinados a esta función se denominan comparadores. Una de las aplicaciones más importantes de los diodos dentro de comparadores es la limitación de la señal de salida. Para ello existen dos métodos. El primer método utiliza dos diodos Zener conectados ánodo contra ánodo entre la salida y el terminal inversor del amplificador operacional. La figura de la derecha muestra una probable forma de la señal de salida, aunque en realidad esta depende de la forma de la señal de entrada. Hay que advertir que los niveles de salida quedan limitados por las tensiones de regulación de los diodos Zener aumentados en 0.7 voltios. Es evidente que el diseñador podrá escoger diodos Zener iguales o diferentes, con lo que las amplitudes positiva y negativa también serán iguales o distintas. Otro método para limitar la tensión de salida de un comparador viene indicado en la siguiente figura. Si a este circuito sustituimos el diodo Zener inferior por un puente y escogemos para el superior un valor de 5 voltios, tendremos una tensión de salida compatible con los circuitos digitales de la familia TTL. Las dos siguientes figuras muestran el circuito y la forma de la señal de salida. Adviértase que durante el semiciclo negativo de la señal de entrada hay una pequeña tensión negativa del orden de 0.7 voltios en la señal de salida, debido a la polarización directa del diodo Zener.